Señora presidenta, señores diputados, el Partido Popular sentando cátedra sobre la forma de abordar una emergencia que afecta gravemente a la población civil tras su catastrófica gestión de la emergencia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Cuando el máximo responsable de atender la emergencia, Mazón, ha convertido su eterna comida en un reservado y su ausencia en la toma de decisiones de protección civil en todo un secreto de Estado. Cosas veredes. Quiero resaltar el excelente comportamiento de todos los servicios de protección civil, de todas las administraciones públicas del Estado, durante el apagón del pasado día 28 de abril. La diligencia y profesionalidad de las y los trabajadores públicos ese día, la entrega de las y los miles de voluntarios y voluntarias de todas las edades que se volcaron en atender a sus vecinos, a sus conciudadanos, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades de vecinos y en las vías públicas, ayudando a personas vulnerables o con movilidad reducida, contribuyendo a ordenar el tráfico y manteniendo un comportamiento cívico que redujo sustancialmente los índices de infracciones ciudadanas y penales normales en jornadas anteriores, y también los incidentes de tráfico, a pesar de no haber funcionado el sistema de regulación. Somos una sociedad ejemplar y hemos mostrado al mundo un comportamiento muy diferente al que probablemente habría habido en otros países como los Estados Unidos, modelo del PP y Vox, repletos de armas y de odio, donde en ocasiones similares ha sido necesario sacar al ejército a las calles para atajar saqueos y disturbios. Y a esta situación de casi normalidad, tranquilidad y cooperación ciudadana contribuyó también la desaparición por unas horas de las redes sociales, convertidas en la principal herramienta para defender bulos, mentiras, odios y violencias al dictado de la extrema derecha y de los gurús de la inteligencia. Es incomprensible que el Partido Popular y Vox no se feliciten del comportamiento de toda España, de las personas y de las instituciones. Y por otra parte, las causas del apagón ya son conocidas tras el exhaustivo trabajo de los equipos interdisciplinares que han elaborado el informe del Comité para el Análisis de la Crisis Eléctrica, que no es reservado, que está en la página web. Lo único que hay reservado son los datos de compañías eléctricas presuntas responsables. Y primera conclusión, no ha sido un ciberataque ni un hackeo, ha sido una falla horrible en la forma de organizar y funcionar el sistema, que se produjo por la oscilación de las sobretensiones. A continuación se produjeron pérdidas de generación eléctrica y el sistema acabó sin funcionar porque no lo hicieron ni los cortafuegos ni los mecanismos de recuperación que debían haber implementado mayoritariamente las compañías eléctricas. Y es preocupante la constatación de que no todos los operadores han dado la información solicitada. Hablamos de compañías eléctricas que han multiplicado sus beneficios en los últimos años con un sistema de tarifas controlado por ellas y que es unánimemente considerado abusivo por toda la sociedad. Y resulta que ni siquiera nos han dado información fiable de lo que ha ocurrido. En muchos casos ni siquiera han dado la información y en otros casos se ha constatado que hay datos diferentes sobre una misma variable según la empresa que la dé. ¿En función de qué? Pues en función de si la empresa que debía darla resulta afectada o responsable de una forma u otra por esa variable, escurriendo el bulto, eludiendo responsabilidades. Y significa que se están ocultando datos a la Administración General del Estado. Durante la fase de generación de electricidad, de pérdida de generación de electricidad, el número de grupos acoplados con capacidad de control de la tensión era inferior a los programados por el operador del sistema e inferior incluso al programado para el día anterior, al haber fallado la tarde anterior uno de los grupos previstos que no fue sustituido por la empresa que debía hacerlo. Red Eléctrica dijo que necesitaba 10 unidades de tensión para salir de esa situación y varias de esas unidades de tensión de compañías eléctricas privadas que dijeron estar disponible y que cobraban por tenerlas disponibles, cuando se requirió para que se utilizaran, resulta que no estaban en servicio, pero sí estaban cobrando por ello.
Probablemente ninguna de todas esas unidades de tensión actuó como debía, lo que demuestra que no hay un mecanismo eficaz de control de las compañías privadas que intervienen en el sistema, ni de su funcionamiento, ni de la retribución que perciben, de las cantidades de dinero que estas compañías eléctricas pueden autoasignarse en su puesto de cobros de servicio, que por lo que hemos visto ni prestan ni dan. Y aclaro, para quienes nos escuchan, que la forma de autocobrarse este servicio no prestado es repercutir un coste adicional en la factura de la luz que pagan todas las personas y empresas de este país, camuflado entre los muchos conceptos ininteligibles que todos los ciudadanos vemos cada mes cuando recibimos la factura. Se debe solicitar que devuelvan lo cobrado indebidamente y se debe sancionar este comportamiento. Y también se debe averiguar desde cuándo se mantiene esta práctica, que puede ser generalizada: una gran sobrefacturación de compañías eléctricas privadas por un servicio que no dan y que solo se detecta ante una situación de crisis de estas dimensiones. La desconexión de las instalaciones también es un mecanismo que se utiliza para mantener la tensión del sistema y, por tanto, se encuentra regulado para que el sistema funcione. Las compañías eléctricas deben desconectar en el momento adecuado, ni antes de lo indicado, porque entonces es imposible mantener la tensión, ni después, porque se puede producir una avería que impide la recuperación del sistema. Varias de estas unidades de generación en manos de compañías eléctricas privadas se desconectaron antes de llegar a los niveles indicados. Prefirieron evitar el riesgo para sus instalaciones antes que aplicar una buena técnica que permitiera haber evitado el apagón. Y las eléctricas están dando información distinta sobre estas desconexiones, que en todo caso nunca deberían haberse realizado antes del tiempo. El comité de análisis indica que sí hubo plantas que desconectaron cuando había que hacerlo, lo que permitió tanto la recuperación rápida como evitar daños. Y esto obliga a tomar medidas respecto a aquellas empresas que no han actuado debidamente contribuyendo al apagón, sea por falta de técnica, por falta de inversiones o por anteponer los intereses empresariales a los de toda la ciudadanía. Y las causas del apagón están claras. Los análisis sobre el origen de la perturbación en la red son necesarios, pero el problema es la incapacidad de una red en manos de múltiples intereses privados de corregir problemas cuando surgen. La famosa y mágica autorregulación del mercado, que, según los profetas neoliberales, siempre funciona, como por arte de magia, que nuevamente priorizó los intereses particulares a los de toda la sociedad. La disputa entre red eléctrica y las empresas de generación no son más que un trampantojo para evadir responsabilidades. La concepción privada del sistema de generación y distribución eléctrica no garantiza el suministro ni la seguridad en cuanto a estabilidad de la red, en cuanto al acceso al servicio por parte de toda la sociedad y, en especial, para los sectores más populares de nuestro país. Red Eléctrica ha demostrado capacidad técnica en la recuperación del sistema en un tiempo récord y por eso debemos felicitar a los trabajadores. Pero también ha demostrado su ineficiencia como operador del sistema por su falta de vigilancia, por la adopción de criterios generales de operación que ponen en riesgo el suministro de electricidad. Y de las empresas privadas de generación poco puede esperarse. Su compromiso es con la maximización de los beneficios y no con la prestación a la sociedad de un servicio esencial ni con el bienestar de sus trabajadores. Dejar en manos del capital privado un sector estratégico como el eléctrico es una irresponsabilidad. Y este grupo de la izquierda plurinacional seguirá planteando la necesidad de un sector eléctrico 100% público, como desde hace décadas plantea Izquierda Unida. Y sobre las denuncias del Partido Popular de interferencias del Gobierno en las investigaciones de la UCO, a la vista del terremoto causado en el PSOE por los informes que esta unidad en funciones de policía judicial ha dado a conocer, que ha mostrado obviamente un caso de corrupción deleznable que condenamos con toda contundencia, pues es evidente que las denuncias del Partido Popular no son más que una mentira más de las que nos tienen acostumbrado con el habitual despropósito de deslegitimar la democracia.
Y la verdad es que sorprende más tras el acoso del PP a la UDEF y al inspector Morocho. Desde luego no están en condiciones de poder acusar a nadie de acosar a la policía judicial, después del antecedente que tienen ustedes en la materia. Los informes de la UCO se están utilizando con fines políticos desestabilizadores y no precisamente por los agentes investigadores. Mientras se imputa al fiscal general por revelación de secretos y filtración de información, ¿cómo es posible que desde hace meses antes de enviarse los informes de la UCO a la justicia, el señor Feijóo nos fuera relatando en las sesiones de control del Gobierno los contenidos de esos informes, incluso reconociendo en una de esas sesiones que tenía el informe completo? ¿Cómo es posible que los contenidos de los informes policiales hayan circulado con antelación por redes y medios de comunicación? El informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio. ¿Cómo es posible que estuviera en manos de periodistas que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil? Y lo reconoce, entre otras, Pilar Gómez Rodríguez en declaraciones vertidas en el programa de televisión Todo es mentira. Y en el informe de la UCO aparecen transcripciones de audios intervenidos al tal Koldo. Sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo los audios íntegros, no las transcripciones. Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quién ha actuado con fines políticos traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial. Y este grupo plurinacional de la izquierda, y en especial Izquierda Unida, siempre ha tenido un comportamiento ejemplar en el manejo de los recursos públicos y en los contados casos en que se han detectado limitados sucesos inaceptables de estas características, se han cortado radicalmente por los mecanismos internos que siempre han funcionado. La corrupción nos repugna porque no es más que la sublimación del sistema capitalista. El neoliberalismo en grado máximo, que no reconoce ni normas, ni regulaciones, ni leyes más allá de la del más fuerte o, en este caso, de la del más corrupto. Iniciamos la judicialización de la organización criminal incrustada en el Partido Popular. La iniciamos nosotros, dedicada a dar sobresueldos en B a sus dirigentes y en financiar en B al partido, la conocida como papeles de Bárcenas. Y a partir de ahí vinieron luego los procedimientos Gürtel, Púnica y un listado interminable que afectó a más de 600 dirigentes del Partido Popular y que ha causado ya 3 condenas al Partido Popular. 3 condenas. Una de ellas por responsabilidad civil y 2 por responsables a título lucrativo. Todas ratificadas por el Tribunal Supremo. No están ustedes en condiciones de dar muchas lecciones. Pero en todo caso, no cabe duda de que alguien va dosificando la información de la UCO que se publica siempre en clave política y de forma coordinada con las ofensivas del Partido Popular y Vox para deslegitimar al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Y es muy grave que el Partido Socialista no haya visto la que se les venía encima. 2 responsables de organización sucesivamente implicados en el mismo escándalo de corrupción. Y es de una gran irresponsabilidad haber permitido que medrara un individuo como el tal Koldo, salido del lumpen que pulula por los bajos fondos y que desde hace años mantiene evidentes vínculos con servicios de información policiales. Koldo, indultado por el Gobierno de Aznar en el 96, tras ser condenado por un delito de lesiones. Koldo, condecorado en 2018 por el Gobierno del Partido Popular con la cruz con distintivo blanco de la Guardia Civil. Quizás en esos tiempos conoció a Manuel Sánchez Corbí, destinado entonces en el cuartel de Inchaurrondo y exjefe de la UCO, ahora jefe de Seguridad Exterior de Acciona, la única empresa de la trama que la UCO no ha creído conveniente registrar, sino que le ha bastado con solicitar que la misma empresa le remita la información que crea conveniente sobre las presuntas comisiones pagadas
que pueden ascender, según la UCO, a más de 600.000 euros. No nos creemos que Koldo tuviera tantos conocimientos técnicos como para haber realizado miles de grabaciones durante tantos años. No nos creemos que fuera un virtuoso del uso de sofisticados mecanismos tecnológicos utilizados en esas grabaciones, artilugios que ni están al alcance del tal Koldo y que nunca habría sabido utilizar él solo. Y el informe de la Unidad Central Operativa desvela que Koldo también percibió un sueldo de un alto cargo del PP en Cantabria, de un tal Jacobo Pombo. Simultáneamente, los sectores conservadores y muy politizados de la judicatura se van haciendo con la mayoría de todos los órganos importantes de este país. Pero de eso ya hablaremos más adelante.